muestra tu gloria. Queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo programa de este ciclo de entrevistas que hemos comenzado aquí por GP Televisión 889 y mi canal de YouTube Franco Balcázar. El placer y el gusto de saludarlos, de volver a reencontrarnos. Quiero ya presentarles a quien tenemos el gusto y el placer de poder entrevistar, de poder charlar en el día de hoy, en el programa del día de la fecha. Él es líder y maestro de enseñanza bíblica de uno de los ministerios más fuertes de la ciudad de San Martín, más precisamente en el barrio de Villa Ballester, como es Casa de Dios Ballester. Pero principalmente, y es el motivo por el que lo hemos invitado, por el que nos va a encantar hacer esta charla, esta entrevista, porque además él es escritor, que ya nos va a pasar a contar de varios libros, pero es autor precisamente del libro que vamos a presentar en el día de hoy, que es Cerca de Jesús, pero lejos de su corazón. Ese es su libro que hoy está presentando el señor David González. David, querido, qué placer. Gracias, muchas gracias por venir al programa. Un placer recibirte. Muchas gracias a vos, Franco, un gusto poder estar aquí con vos en tu programa, compartiendo este tiempo. La verdad que me siento honrado y privilegiado de estos minutos que me estás dedicando. Bueno, no, por favor, de verdad, te lo digo de verdad, el placer es nuestro. La charla se trata, vos sabés bien, lo hemos hablado, y es un poco en lo que consiste el programa. Vamos a ir desenvolviendo un poco tu vida, cómo has conocido el Evangelio, cómo has conocido a Dios, tu ministerio. Pero sí, hoy vamos a hacer énfasis en el precioso libro que estás presentando, que estás llevando por todas partes de Buenos Aires y de Argentina. Y también nos vas a contar un poco superficialmente, yo ahí un poco te presenté, pero sé que haces otras cosas más con la música, que también tenés el oficio, que ahora nos vas a explicar bien de tu servicio en el ministerio, en la iglesia. La primera pregunta que le hago a todos, David, es: ¿cómo te definís vos? ¿Cómo te presentás vos? ¿Cómo me presento? Qué buena pregunta. Yo creo que me presento primeramente como hijo de Dios, que es lo más importante de todo. Creo que es el título más importante que todos nosotros los hijos de Dios tenemos. Y me presento como predicador y como escritor, ¿no? Cuando me preguntan a qué te dedicas, me dedico a predicar, me dedico a escribir, que es lo que más me gusta hacer. Y esa creo que es mi presentación. Bien, sabes que pensaba, y me olvidé también de mencionar, por supuesto, que sos padre, que sos esposo, por supuesto, ahora también nos vas a contar, así que siempre hacemos esa primera pregunta. David, ¿cómo conociste al Señor? Es una pregunta dividida en dos, que tal vez sea la misma respuesta, tal vez no, que es: ¿cómo conoces a Dios? ¿Cómo llega el Evangelio a tu vida? ¿Y en qué momento de tu vida es que vos lo aceptás y lo volvés parte de tu diario vivir? Que puede ser el mismo evento o no. Sí, en mi caso no fue el mismo evento. Yo conozco al Señor a los 13 años, en el año, déjame pensar, 89 por ahí, 89, 90. Creo que tenía 13, 14 años, cuando mi mamá me lleva por primera vez a una iglesia evangélica. En ese tiempo el evangelio comenzaba a crecer, estaba viviendo un avivamiento importante. Y bueno, la invitan a mi mamá, seguramente algún vecino, no recuerdo quién en este momento. Mi mamá decide ir a una reunión y bueno, obviamente yo tenía 13 años, mi hermana tenía 9, tengo una hermana menor de 4 años menor que yo. Y fuimos, yo acompañé a mamá al lugar y en ese momento, cuando el pastor dice quién quiere tener a Cristo en su corazón, yo dije que sí, que quería. Que sabía, creía en la existencia de Dios, creía en la existencia de un Salvador, y ahí en ese momento acepté a Cristo en mi corazón, ¿no? El tiempo pasó, mi mamá fue creo que algún par de semanas más o algunos meses más, pero luego dejó de ir, y como mi mamá dejó de ir, yo era menor de edad, no podía ir, obviamente, quedaba lejos, era de noche, entonces yo también decidí ya no ir, ¿no? Y bueno, me pasé mi adolescencia
y mi principio de juventud lejos de una congregación, ¿no? Y bueno, pasaron 6 años y a los 19 años, cuando yo tenía 19 años, en el año 95, mi mamá por una crisis matrimonial, mis padres se habían separado hace 2 años atrás, cuando yo tenía 17, y bueno, mi mamá estaba muy deprimida, muy triste, muy angustiada, había muchísimos problemas en casa. Ella decide volver otra vez a una iglesia, a la misma localidad, pero a otra congregación. Y ahí me dice, ¿querés venir? ¿Querés venirte? Yo al principio decía que no, medio como que me negaba, pero fui, le dije que sí, y a partir de ese día que pisé ese lugar cuando tenía 19 años, nunca más me separé de Dios, ¿no? Creo que me hizo un clic en el corazón, realmente me reencontré y me encontré con Jesús. Tremendo. Y ya ahí, o sea, una vez después de esto, ya arrancaste en el camino del Evangelio y ya no volviste para atrás, digamos, no pasó de otro punto de que te otra vez, qué sé yo, te alejes o te hayas distanciado por alguna situación. No, físicamente no es que dejé de congregarme, sí, esto le pasa a muchos cristianos, ¿no? Que uno va cambiando de congregación por X motivos que no vienen al caso ahora, ¿no? Que sería para otro tema, para otro programa. Claro. Pero sí me he sentido, Franco, me he sentido apartado dentro de la misma congregación, ¿no? Claro. Como el hijo pródigo, ¿no? Me he sentido que no era mi casa, que no era mi lugar, incómodo. Creo que todo es parte del proceso del libro, ¿no? Que ya vamos a entrar a hablar en minutos más. Exactamente. Pero sí me he sentido como un hijo pródigo en casa. Claro. Sí, la referencia es un poco nos invita a lo que ahora vamos a profundizar. El libro de David, cerca de Jesús, pero lejos de su corazón. No fue a propósito, pero como todo nos va llevando. David, antes de meternos, vamos a charlar bien respecto al libro. Sí. Una vez que vos conocés al Señor, empezás a congregar, ¿hay en algún área en que vos empezás, vos corregime, yo te diré, dale, sí, pero vos corregime, donde empezás a, como nosotros decimos en el ambiente, a servir, ¿no? Que es en algún área en desenvolverte, empezar no sé si fue en la música, no sé, yo sé que el día de hoy sos maestro, pero ¿cómo comenzó tu servicio en la congregación? Y lo primero que hice fue a las pocas semanas ser sonidista, ¿no? Bien. En ese momento, como te decía, eran muchas reuniones, era un tiempo de muchas reuniones que se hacían durante la semana, prácticamente los 7 días de la semana. Y en ese momento estaba un amigo, que es amigo hasta el día de hoy, primo de mi señora, se llama Javier. Y bueno, él era el sonidista y estaba muy cansado, ya no tenía prácticamente descanso. Entonces me dice, ¿no te gustaría ayudarme en el sonido? Y es que eran muchas reuniones. Me gustó, eran muchas reuniones, sí. Y me gustó, así que lo primero que, en la primera área que serví al Señor fue como sonidista, ¿no? No sabía mucho, aprendí. Hoy por hoy está mucho más profesionalizado, ¿no? Es otro nivel. Pero en ese momento era mandarte a aprender en el momento, ¿no? Aprender en el momento. Sobre la marcha. Así que fue lo primero que hice. Yo no quise tomarme el atrevimiento de mencionar otras cosas, pero sé que después en tus años de servicio, digamos, te has desarrollado también en otras áreas dentro del servicio de la iglesia. Sí, empezaron a pasar cosas muy rápido. Hoy por hoy no sé si es tan bueno eso, porque una de las cosas que me pasó a mí que me faltó como procesar mi corazón, ¿no? O asimilar ciertas cosas, o estar más preparado, más capacitado sería la palabra correcta. Pero bueno, rápidamente a las pocas semanas de empezar en el sonido, luego fui a ser maestro de escuela bíblica. Mi pastora en ese entonces me dice, ¿no te gustaría enseñarle a los chicos la Biblia? A mí me gustó la idea. Estaba bueno, era divertido, ¿no? Y de paso yo lo tomaba como que yo también iba a aprender las escrituras, ¿no? Iba a aprender la Biblia, me obligaba a leerla, a prepararme, a estudiarla para poder enseñarle la Biblia a los chicos. Así que empecé ahí con chicos de 9 a 12 años, la pasamos muy bien. Luego creo que fue un año después, una temporada después con chicos de 12 a 15 años. Luego de esa temporada vino una temporada donde fui nombrado como líder de adolescentes, junto con una amiga, y ahí bueno la pasamos muy lindo con los adolescentes, salíamos a pasear, ya eran chicos más grandes, ¿no? Claro, más grandes. Era otra responsabilidad, pero también era como otra dedicación, hacíamos cosas completamente diferentes, teníamos la posibilidad de salir del templo, entonces como que eso más dinámico, me gustaba, ¿no? más dinámico, sí, claro. Y después de los adolescentes, ya cuando con mi esposa estábamos casados, fuimos líderes de jóvenes y líderes de matrimonio también. Mirá vos.
Que ahí yo entiendo que empieza a desarrollarse esto de maestro, ¿no? Esto de enseñar las enseñanzas bíblicas, la Biblia, que comenzás con los chicos, pero digo, me parece que es algo un don tuyo que se despierta, ¿no? Que se empieza a desarrollar. Sí. La Biblia dice que Dios nos da dones, reparte dones a los hombres, ¿no? Y más específicamente dones espirituales. Yo me di cuenta que tenía un don de la enseñanza. Yo estaba a los 19 años, Franco, yo me comencé a enamorar de las escrituras, las estudiaba todo el tiempo, las leía todo el tiempo y me di cuenta que me gustaba estar con ellas, ¿no? Claro. Y empecé a notar que veía cosas que quizás otros no veían en las escrituras. Cuando yo te conté que era sonidista, bueno, rápidamente empecé a predicar, ¿no? A los pocos meses empecé a predicar, por eso te decía que me empezaron a pasar las cosas muy rápido. Sí. Y de una manera muy, muy veloz. Hoy insisto, no sé si está tan bueno eso, si hoy se tiene que ir como mucho más lento, ¿no? Uno va aprendiendo de los errores, ¿no? Pero mi pastor me puso a predicar, primero con los jóvenes, luego con la congregación y después con el tiempo me puso a enseñar las escrituras a las personas que venían por primera vez, ¿no? Y que daban sus primeros pasos en el Evangelio. Y yo me di cuenta que enseñar la palabra es lo que más me gustaba y lo que más me gusta hasta el día de hoy. Es que dentro del servicio, ¿no? En una congregación, de verdad ese es otro oficio muy, muy particular, que por supuesto que es la oratoria, que es la predicación, que es el predicar, que es algo que también has desarrollado. Por eso yo digo, en realidad David hace muchísimas cosas, pero bueno, quería que nos cuentes un poco vos. Y el tema de la música, ¿no? Tocamos el tema, pasé por la música, también tremendo, tocando la batería, el bajo, la guitarra. Pero también eso tiene su historia porque no era algo que Dios me había mandado a hacer, sino que yo quería hacer. Algo más personal tuyo. Más personal mío y que también ahora cuando entremos al libro vamos a tocar un poquito de ese tema, ¿no? Bien. David, ¿y cómo nace lo de escribir? Lo de realmente ya emprender como escritor. ¿Cómo nace eso? Nace, a ver... Yo entiendo que nada es casual, ¿no? En el reino de Dios, Dios tiene un propósito para cada uno, planifica todo, toda nuestra vida está diseñada y planificada por Dios, pero para mí fue como una casualidad, aunque para usar una palabra, ¿no? Porque fue algo que se despertó, ¿no? Que Dios lo despertó en su momento. Yo más o menos en el año 2013 yo recibo una palabra que es la palabra que le da vida al libro, y en el año 2015... yo siento en el deseo en mi corazón de comenzar a escribir un libro, ¿no? Para mí era todo nuevo, yo decía cómo voy a hacer esto, cómo se hace, de qué escribo, cuál va a ser el título. Y bueno, ahí Dios pone el deseo en mi corazón. La Biblia dice que Dios pone el deseo y también pone los medios, ¿no? Te da los medios. Entonces yo sabía que si yo me sentaba, eso también iba de alguna manera a fluir ese libro, ¿no? Le pregunté al Señor de qué quería que escriba, que le daba mi vida, le daba mis manos, mi mente, y bueno, Él me dijo, ¿te acordás en el 2013 cuando te hablé y preparaste un mensaje? Porque para mí era normal preparar mensajes y predicarlos, era un claro. Predicador, soy todavía predicador, ¿no? Entonces me dice, cuando te hablé a vos personalmente y preparaste ese mensaje que se llamó Cerca de Jesús, pero lejos de su corazón, bueno, siento la voz de Dios en mi corazón que me dice, ese es el título del libro. Quiero que cuentes un poquito tu historia de vida, tu historia, tu proceso en el servicio, en el evangelio, en el ministerio. Y bueno, ahí me senté en el 2015 a escribir el libro y lo terminé de escribir en el 2017. Pasaron muchos años. Me llevó 2 años escribirlo. Como te decía, era mi primera experiencia, ¿no? Entonces claro. Como por ahí no me convencía algo, lo volvía a escribir, lo pensaba, lo meditaba bien, iba aprendiendo cosas en el camino, la iba escribiendo y después en el 2017 lo terminé, pero no se dio la posibilidad de publicarlo ahí. Recién se da la posibilidad de poder publicar y sacar el libro a la calle en marzo del 2024. Tremendo. Llevó, desde que lo escribiste hasta que pudo estar en la calle, llevó sus años, digamos, su labor, su trabajo. Más de 7 años. Tremendo. Sí. ¿Te pasó en el medio igual de dudar o decir, che, por ahí, pensando, ¿no?, en esto de que se estiró tanto desde que vos ya lo tenías? ¿Te pasó de dudar o decir, por ahí no es el momento o no se está dando, por ahí? ¿O no? ¿Siempre estuviste seguro que...? No, sí, sabía...
sabía que en algún momento se iba a dar, pero no cuándo. Claro. Y eso es lo que más nos desespera a todos nosotros, ¿no? Que Dios tiene promesas para nuestras vidas, pero no nos dice cuándo se va a cumplir esa promesa, ¿no? Y yo sabía que se iba a dar, pero en un momento, tengo que serte sincero, estaba resignado, estaba frustrado, estaba triste, estaba enojado también, pasé por todos los estadios y dije, bueno, lo dejo ahí, en algún momento se va a dar, y cuando menos lo pensé, menos lo esperé, se dio, ¿no? Increíble. Increíble porque, bueno, yo me ponía en tus zapatos mientras lo relatabas y pensaba, en algún momento, me imagino pensando, al final lo tengo al libro y ¿qué pasa? Que no se da, que no se abre la puerta, que no sale. Sí. Y sí, cuando tenés el libro, lo primero que querés hacer es salir corriendo a buscar un editor para que lo edite, para que lo haga, y vos lo querés tener ya físico, ¿no? El libro físico, en tus manos. Pero bueno, eso no se dio. Yo no sabía por qué, no lo entendía, solamente Dios sabe el por qué. Quizás hoy un poco lo entiendo un poco más, ¿no? Hoy tengo muchos contactos que quizás en ese momento no lo tenía. El libro llegó a personas que quizás en ese tiempo no iba a llegar. Así que, en definitiva, Dios sabe todas las cosas y Él tiene el control de todo. Totalmente, David. David, mientras nosotros charlamos desde la producción, de a poquito nos van a ir van enfocando. Tenemos la portada del libro. La verdad que una portada... ¿La elegiste vos? ¿Cómo fue? ¿Alguien te lo sugirió? ¿Te lo imaginaste en la cabeza? No, yo ya tenía la portada en la cabeza. Bien. Insisto, se lo puso Dios, ¿no? Lo va poniendo Dios en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Yo tenía la figura de un Jesús de espalda y la gente pasando. Y cuando le cuento a mi pastor le iba a contar el diseñador, ¿no? Le iba a reenviar mi audio. Enseguida el diseñador captó enseguida la idea. Claro. Me tiró un par de ideas más muy parecidas, y otros colores, pero cuando nosotros con mi esposa vimos ese color y esas letras y esa imagen, dijimos, esta es la tapa y estos son los colores del libro. Muy, muy bueno. David, esta pregunta es importante, de acá vamos a desmenuzar de qué se trata el libro. Pero si alguien te pregunta, David, ¿de qué se trata Cerca de Jesús, pero lejos de su corazón? Sí. Mira, cada vez que me toca predicar sobre este libro, ¿no? Y presentarlo en distintas congregaciones, que hoy por hoy llevamos muchas congregaciones, gracias a Dios, donde pudimos presentarlo, no solamente aquí en Buenos Aires, sino también en distintas provincias de Argentina. Quizás algún día Dios nos dé la posibilidad también de poder salir del país, así que se haga su plena voluntad, ¿no? Pero siempre yo le hago esas preguntas, mejor dicho, le digo a las personas, si yo tuviera que resumirte en pocas palabras el contenido de este libro, te diría que se trata acerca de la suma importancia de vivir una vida cristiana cerca del corazón de Jesús, ¿no? Y Franco, cuando hablamos de vivir cerca del corazón de Jesús, tenemos que entender algo importante, que no estamos hablando de un estado, sino de una relación. Es decir, por ejemplo, ¿no? Mi estado civil es casado, estoy casado con Cristina, a quien aprovecho le mando un beso grande, y a mis dos hijos, Matías y Lucas. Estoy casado con Cris hace 26 años que estamos juntos, y ese es mi estado civil, ¿no? Entonces, si vos me preguntás, David, ¿cuál es tu estado civil? Yo te voy a decir casado, pero quizás, yo siempre le digo a los hermanos, quizás la relación que nosotros tenemos como esposos dentro de nuestro ámbito privado, ¿no? De la casa, de la puerta para adentro, quizás no es tan buena. Quizás estamos peleados, resentidos, quizás el amor se enfrió, estamos distantes y nadie lo va a saber, ¿no? Quizás tenemos una relación rota como esposos, pero nuestro estado es que estamos casados ante la ley y ante Dios. Y bueno, eso mismo pasa con la iglesia, ¿no? Yo siempre le digo a los hermanos que nuestro estado como iglesia es que estamos en el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y todo lo que está en Cristo está en el Padre, ¿no? Todo lo que honra al Hijo, honra al Padre, ¿no? Todo lo que el Hijo conoce, el Padre lo conoce. Así que nuestro estado es que estamos en el corazón del Padre y nada ni nadie nos podrá separar, como dice Pablo, del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Siempre vamos a Cristo. Y ese es el estado nuestro, ¿no? El corazón del Padre. Pero quizás
nuestra relación con Jesús personal, la que vos tenés a diario, la que yo tengo a diario, no la de dos horas en el culto, ¿no? Sino la que tenemos a diario todos los días, cuando estamos trabajando, cuando estamos en el colegio, cuando estamos en el almacén, en el supermercado, cuando estamos limpiando la casa, cuando estamos haciendo un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con el culto, ¿no? Con las 2 horas de reunión, de servicio. ¿Cómo es nuestra relación con Jesús ahí, en lo íntimo? Quizás está rota, quizás está distante y nadie se está dando cuenta. David, yo te voy a ser honesto. Uno de los tantos motivos, por supuesto, por el que tengo el placer de entrevistarte, es cuando yo veo el nombre del libro. El libro es atrapante, es impactante, pero creo que le va a pasar a más de uno, como me pasó a mí, que me sentí identificado en algún momento de mi vida con ese título. De decir, eso también creo que va a contarme algo que también me ha pasado a mí, o puede estar pasándole en este momento a la gente, ¿no? De hacer referencia a que por ahí estamos cerca de Jesús. Vos mencionabas, por ejemplo, el hecho de, claro, físicamente por ahí uno congrega, uno por ahí está en el servicio, por ahí asiste a una iglesia local, lo cual es muy diferente a que tenga, ¿no? Eso, como mencionabas, una relación genuina, orgánica, profunda con Tal cual, estar dentro de un templo, yo siempre le digo a los hermanos, nosotros podemos estar físicamente en este lugar, pero quizás nuestro corazón está muy lejos de Dios. Está muy lejos no solamente de este lugar. A vos te habrá pasado alguna vez, Franco, que estabas en una reunión y el pastor seguramente estaba predicando y tu mente estaba desconectada. Tu mente estaba pensando en tu problema, en cómo pagar esa deuda, en el problema de salud que quizás tenías, y la mente se va desconectando. Y así como se desconecta la mente, también se desconecta el corazón, se desconecta el espíritu. Entonces hay muchas personas que vienen a congregarse, pero en realidad solamente traen su cuerpo, pero su corazón no aman a Dios, ¿no? Hay como una división ahí que no aman a Dios. Claro. David, nos vamos a meter de lleno en el libro, pero Dale. antes, vos mencionabas anteriormente que por ejemplo, te has desarrollado en la música, ¿no? En diferentes instrumentos, pero también mencionabas que no era algo que tal vez Dios te haya pedido, te haya mandado a hacer, sino algo más, un deseo personal. Y lo conecto con esto de que hablabas y también deben hacer de esa prédica que en su momento vos escribiste, de por qué vos, personalmente, vos, David, te sentías cerca de él, pero lejos de su corazón. Bueno, el libro, le contamos a la gente que nos está escuchando, que nos está mirando, el libro nace de Isaías 29:13, ¿no? Isaías 29:13 y Juan 13:25 son los dos textos principales del libro. A partir de ahí, el libro comienza a desarrollarse. Siempre digo que es un libro 100% bíblico, cristocéntrico, ¿no? Como maestro de la palabra, a mí me encanta que todo lo que uno enseña, escribe, habla, ¿no? Pueda ser fundamentado en la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿no? O sea, nada se trata de mí, todo se trata de Cristo, ¿no? Que tiene mucha Biblia, le cuento a la gente, Sí. mucho pasaje bíblico, mucha referencia bíblica. Referencia y explicado, ¿no? Bueno. Que es lo más importante, porque quizás hay gente que no conoce la Biblia, que recién arranca en los caminos del Señor, entonces está la explicación de por qué uno escribe ese texto, ¿no? El libro nace de Isaías 29:13 y nace en un día donde Dios habla a mi corazón en el año 2013. Yo llevaba 18 años de predicador en el 2013 y 37 años de edad. Y en ese día Dios habla a mi corazón y me dice: David, quiero que abras tu Biblia en Isaías 29:13 y lo leas. Yo había leído miles de veces ese pasaje, pero nunca había impactado mi vida, nunca se había hecho como carne, no real en mi vida. Y cuando lo leo, el texto dice: este pueblo, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando yo leo ese texto, inmediatamente pienso como piensa cualquier predicador, cualquier pastor, cualquier líder. Uno piensa y dice: qué buen texto para predicárselo a los demás, ¿no? Claro, Uno sí. nunca piensa en sí mismo, ¿no? De hecho, a los predicadores nos cuesta mucho leer la Biblia para que Dios nos hable a nosotros. Siempre estamos buscando un texto para predicar, es algo que deberíamos corregir, ¿no? Y cuando yo leo eso y Dios conoce mis pensamientos, me dice: no te estoy dando este texto para que prepares un sermón, aunque lo preparé, mirá qué tremendo, ¿no? Claro, sí. No te estoy dando este texto para que prepares un sermón y lo prediques, sino que
te estoy hablando a vos. Vos sos esa persona que te acercás a mí con tu boca, que me honrás con tus labios, que predicás de mí, que enseñás de mí, pero yo no tengo tu corazón. Eso fue como fuerte, David, muy fuerte, sí, fue como una patada en el pecho, ¿viste? Algo así, sí, ¿no? sí, Una trompada de boxeador, ¿no? Que nunca me la dieron, pero me imagino que debe ser complicada. Que debe doler, sí. Entonces fue muy impactante porque yo venía sirviendo al Señor en muchas áreas, como lo contamos hace un minuto atrás. Entonces yo comenzaba, en algún punto yo relacionaba mi cercanía con Dios, mi cercanía con Cristo, con el servicio, ¿no? Y hoy entiendo que son dos cosas totalmente diferentes. Por eso están los dones y por eso están el fruto del Espíritu, ¿no? Los dones son los que Dios nos dio para trabajar, para servir, pero el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, ¿no? La vida de Cristo formada en nosotros, ¿no? Y yo estaba funcionando en los dones, funcionaba muy bien, pero no tenía nada de fruto. O sea, mi corazón se había perdido en el servicio. Yo llegué a idolatrar el servicio. Claro. Por eso, volviendo un poquito al tema de la música que vos me dijiste, bueno, yo me puse a aprender instrumentos y a tocarlos, no porque Dios me haya mandado, o porque necesariamente yo tenía ganas de hacerlo, sino porque yo quería que me vean servir, ¿no? Claro. Y detrás de un instrumento yo encontraba una plataforma, una vidriera, para no solamente estar parado en una plataforma todas las semanas, todos los domingos, durante mucho tiempo en la semana, sino también para que los demás me vean servir y digan, wow, mirá qué bien que toca, ¿no? Mirá qué bien que lo hace. Entonces Dios comienza a hacerme notar que mi corazón se había perdido en el servicio y que yo ya no lo amaba a Él, sino que amaba lo que hacía para Él. Claro, tal cual. Lo entiendo, David. Mira, yo después de leer el libro me anoté un par de puntos donde vamos a ir desenvolviendo. Dale, sí. Por supuesto, la idea no es contar, porque digamos la gracia es que la gente pueda también vivir la experiencia de leer el libro, pero superficialmente un poco contar algunos puntos y algunas referencias que usaste, ¿no? Para poder reflejar el mensaje que querés dar al lector. Sí. David, haces una comparativa de los discípulos Juan y Judas al principio del libro, donde, claro, lo que hablábamos recién, vos haces esta referencia de cómo son dos discípulos físicamente cercanos a Jesús, sin embargo, sus corazones son totalmente diferentes, su relación para con Jesús es totalmente diferente. Viste que yo te decía que nació con Isaías 29:13 y con Juan 13:25, porque una de las cosas que empezó a hacer el Espíritu Santo es comenzar a mostrarme en las Escrituras lo que a mí me estaba pasando, ¿no? Y lo que le pasa a miles de personas, ¿no? Ya vamos a llegar ahí. Pero el Señor me lleva rápidamente a esa historia de Juan capítulo 13, última cena del Señor. Estaban los 12 discípulos cenando con Jesús en privado, festejando una fiesta judía, era un momento muy lindo. Y la Biblia narra que Judas está a un costado mientras Juan está al otro costado, ¿no? Y la Biblia es enfática y dice que Juan tenía su cabeza, ¿no? Su cuerpo recostado en el pecho de Jesús, y en el pecho de Jesús está el corazón de Jesús, ¿no? Y mientras que todo lo opuesto era Judas lo termina traicionando, ¿no? Lo termina vendiendo por 30 piezas de plata. Entonces, de alguna manera, esa historia se sigue repitiendo, ¿no? Una de las cosas que yo hago cuando predico este mensaje es le pregunto a la gente cuánto vale el corazón de Jesús para vos, ¿no? Porque evidentemente para Judas, uno de sus discípulos, no es un detalle menor, uno de sus discípulos más cercanos, y de más confianza, porque Jesús le dio la confianza de que maneje el dinero, ¿no? Que maneje las finanzas. Si vos sos pastor y tenés que poner a alguien que maneje el dinero que entra, que sale, la economía del templo, de la iglesia, vas a poner a alguien de tu confianza, de tu mayor confianza. Es cierto. Entonces, evidentemente, Judas era de la confianza de Jesús. Y él cambia el corazón de Jesús por 30 piezas de plata. Así que imagínate que él tenía cerca suyo, así como estamos vos y yo ahora, Judas tenía así a Jesús, tenía cerca suyo el corazón del creador de todo el universo, y lo cambió por 30 miserables monedas de plata, ¿no? Y del otro lado tenemos a Juan, el discípulo que supo valorar el corazón de Jesús y que más cercano estuvo de él, ¿no? Por eso el tema es ¿qué valoramos, ¿no? ¿Qué valor encontramos
en el corazón de Cristo como cristianos. Nos acostumbramos a congregarnos, nos acostumbramos a tocar un instrumento, nos acostumbramos a predicar, a hacer una tarea, nos acostumbramos rápido a un título, a un cargo, una función, pero todo eso nos lleva a desconectarnos del corazón de Jesús. Y la historia del libro cuenta un poquito eso, ¿no? Que no te desconectes. Y si te desconectaste, si ya estás totalmente desconectado, para que vuelvas, ¿no? Que hay una oportunidad de volver. Yo estaba totalmente desconectado y la gracia del Señor me trajo de vuelta. Hermoso. Y además, vos que te encanta, contabas desde chico tanto las escrituras y todo, utilizar historias bíblicas para poder reflejar, y ahora lo voy a mencionar, pero síntomas. Vos en el libro explicás, digamos, los síntomas, por decirlo de una manera, de una persona que está lejos, digamos, el corazón lejos del corazón de Jesús, aunque físicamente esté cerca. Por ejemplo, vos usás también la comparativa de la historia de Esaú, sí, y de Jacob como hermanos, y también de cómo alguien que está físicamente cerca, pero lejos del corazón de Jesús, tiende a utilizar aparentar, las apariencias, aparentar a alguien que no es, ¿no? Que tiene que ver con esto. Sí, sí, el tema yo me sorprendí, ¿no? Y me sigo sorprendiendo, porque aparece en toda la Biblia, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis vas a encontrar la diferencia de estar cerca físicamente, pero desconectado en el corazón. De hecho, un detalle, ¿no? Antes de entrar un poquito en la historia de Esaú y de su hermano, de Jacob, fíjate que Jesús repite las mismas palabras de Isaías, ¿no? Y se la dice a los fariseos, allí en, si mal no recuerdo, Mateo 15, por ahí, versículos 7 y 8. O sea, Jesús utiliza las mismas palabras del Padre, ¿no? Le dice a los fariseos porque ellos aparentaban vivir una vida que realmente no la tenían, ¿no? Y con la historia esa del Antiguo Testamento yo quise mostrar un poquito que eso aparece en toda la Biblia y cómo Jacob engaña a su hermano, ¿no? Engaña a su hermano, engaña a su padre, trae grandes problemas en la familia, viviendo una relación de pura apariencia, ¿no? Él estaba detrás de la bendición, él no quería su relación con Dios, su relación con su padre, de hecho rompe toda la familia, ¿no? Y rompe la paz, la armonía que había en la familia. También tuvo que ver mucho su madre, ¿no? Entonces, evidentemente, si nosotros como padres no le enseñamos a nuestros hijos que tienen que valorar mucho más el corazón de Jesús que lo que hacen para Dios, que lo que sirven, el liderazgo, vamos a ir formando una generación que esté dentro de un templo pero alejada del corazón de Cristo, ¿no? Y uno comienza a ponerse distintas máscaras, ¿no? Distintas, porque Jacob se tuvo que vestir y aparentar ser como su hermano, ¿no? Para alcanzar la bendición. Y muchas veces nosotros aparentamos ser espirituales pero en realidad no lo somos, y de eso apunta un poquito la historia. Es que lo que hablábamos recién, en general, ¿no? Muchas veces el cristiano, el creyente, tiende a tal vez, como vos decías, idolatrar o amar un poco más el servicio a Dios que a Dios mismo. Y claro, tal vez hay en nuestra vida personal, en nuestro interior, una condición diferente y nos conviene aparentar o disfrazarnos de espirituales para no mostrar tal cual somos. Mi pregunta es, David, y se me ocurría recién, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que hacemos eso? ¿Por qué no mostrarnos tal cual somos? ¿Qué crees? Mirá, yo siempre digo que cuando vos empezás a servir a Dios, por ejemplo, ¿no? Empezás a servir a Dios y comenzás a tener un problema familiar, ¿no? Vos sos uno de los predicadores del ministerio, o sos uno de los músicos, o uno de los que canta, o uno de los que enseña, y comenzás a tener problemas en tu matrimonio, por X motivo, ¿no? No viene al caso explicar un motivo, pero los que son casados saben de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces uno comienza a tener como una doble vida, ¿no? En su casa tiene problemas con su pareja, con su esposa, con su esposo, pero en la iglesia va y sonríen los dos como si fuera que todo está bien. Están fingiendo, claro, están aparentando, ¿no? ¿Y por qué? Uno dice, ¿por qué no hablan, no sacan a luz su problema? Y cuando yo digo sacar a luz su problema, no digo que le estén contando a todo el mundo sus problemas matrimoniales, porque eso es incorrecto, eso está mal. Pero sí buscar consejería pastoral, ponele. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque la mayoría tiene miedo de decir, bueno, el pastor me va a decir que me tome un tiempo, que deje de predicar,
que deje de tocar, que deje de cantar, que deje de enseñar, que deje de liderar. Y yo no quiero hacerlo porque a mí me gusta hacerlo y yo ya me acostumbré. ¿Entendés? Aparte, ¿qué van a decir las personas ahora estoy sentado? Claro. Entonces, como que nosotros intentamos no perder ese lugar que quizás nos costó mucho conseguir, nos esforzamos, aunque todo es por gracia, ¿no? Si estamos ahí es un regalo de Dios, es por gracia. Pero uno dice, bueno, pero yo me esforcé para conseguir ese lugar, para ganar ese lugar, entre comillas, ganar, ¿no? Y entonces dice, no me conviene mostrarme tal cual soy. Entonces mantengo la fachada. En mi casa es una guerra constante, pero en la iglesia los dos sonreímos y somos el matrimonio perfecto. Y así se puede repetir con la relación entre padres e hijos, hijos y padres, entre hermanos de sangre, ¿no? No queremos soltar lo que hemos conseguido, y eso denota y evidencia que no nos importa nuestra relación con Cristo, nos importa lo que hacemos para Él. Lo que hacemos, claro. David, en el libro vos mencionás, yo me noté acá, la salud del corazón. Y creo que, si mal no me equivoco, es un pasaje de Santiago donde le dice a los de doble ánimo, purificad el corazón. Entonces, hay una parte del libro donde explicás lo importante que es la salubridad del corazón. Sí. Usás pasajes también donde muy más conocido tal vez de que del corazón mana la vida, ¿no? Entonces, claro, cómo es importante la salud que tenga el corazón, porque es el corazón el que le da rumbo a nuestras decisiones. Sí, el pasaje que citaste de Proverbio, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay una versión muy interesante que dice que sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, ¿no? Y ahí pongo el ejemplo de Judas, ¿no? Judas no supo guardar su corazón, no lo supo cuidar, y ese corazón que se lo prestó al enemigo, que se lo prestó al diablo, determinó el rumbo de su vida, ¿no? Terminó muerto, se suicidó, se quitó la vida, cuando podría haber llegado a ser uno de los discípulos, ¿no? Podría haber escrito la historia de la iglesia primitiva, ¿no? Sin embargo, él lo perdió todo, lo perdió absolutamente todo por su corazón, ¿no? No si él administraba bien o mal el dinero. Jesús, claro, no se fijó en eso. Evidentemente él lo hacía bien, porque por eso Jesús lo llamó, ¿no? Y confiaba en él. Pero otra vez, volvemos al principio, no tiene nada que ver con los dones, con lo que hagamos para él, sino con el corazón, ¿no? Claro. Y yo hablo en ese capítulo, citando ahí Santiago capítulo 4, verso 8, el versículo empieza muy lindo, ¿no? Porque dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Y yo siempre digo que a mí me encanta saber que si yo me acerco a Dios, sin importar mi condición, Él me va a amar, me va a perdonar, me va a sanar, me va a restaurar, me va a dar todas las cosas, ¿no? Y de hecho ya me dio todo, me dio la vida de su Hijo, que incluye todo. La Biblia dice que tenemos la plenitud de Dios viviendo en nuestro corazón, viviendo en nuestro espíritu. Pero Santiago sigue escribiendo ese texto y al final, en otra versión, no en la Reina Valera, sino en la NTV, dice algo muy interesante, Franco. Santiago dice, purifiquen sus corazones, le está hablando a la iglesia, purifiquen sus corazones porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Tremendo. Y eso es lo que le pasa a la iglesia de Cristo, ¿no? Tiene su corazón dividido. Un poquito ama a Dios y otro poquito ama al mundo, ¿no? Cuando en realidad Él pide que le demos todo en nuestro corazón. Tremendo. Por eso el libro, ahora voy a mencionar, es impactante, es confrontador. En muchos pasajes te confronta. Sí. Vos hacías la referencia de cuando Dios te lo dice a vos, fue como una patada al pecho. Bueno, el libro en más de una ocasión va a hacerlo. Pero y también cuando duele, quiere decir, ¿no?, que alguna fibra está tocando, ¿no? Tal internamente. Cual. Y no soy yo, es el Espíritu Santo, ¿no? Porque yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Como decía al principio, yo solamente le presté mis manos, mi mente, mi cuerpo, me senté a escribir y yo le dije, guíame en cada palabra que tenga que poner, porque la idea no es lastimar a nadie, no es herir a nadie, sino que es edificar, sanar, restaurar, levantar, y que entienda la persona que está viviendo esta temporada o este momento de estar lejos del corazón de Jesús y que no quizás se niega a admitirlo, se niega a reconocerlo, bueno, que vuelva al corazón de Jesús, porque mira, Franco, si no vuelve con una palabra de amor, va a volver a través del dolor, ¿no? Como me pasó a mí. Claro, es que el libro es un llamado, David, es un llamado a volver, ¿no? Primero a que pueda uno identificar que por ahí el corazón lo tiene lejos del corazón de Cristo, pero además es un llamado
a volver, ¿no? Sí. Y Acercarnos más, ¿no? A ir más profundo, digamos. Total. Sí. Y vos sabés que otra cosa que le da mucho valor, y déjame decirte que tampoco vos te pones en un lugar de, miren lo que Dios me tiene para, el mensaje que Dios me dio para ustedes. No, vos lo estás presentando por toda Argentina prácticamente. Miren, este libro nace de algo que Dios me dijo a mí, que yo experimenté en mi vida personal, lo que Dios me enseñó y quiero compartirlo. Y eso le da otro color. Le da otra autoridad que uno lo vivió, ¿no? Uno lo vivió sin... Yo no pedí vivir esto, evidentemente no lo pedí, porque nadie... a ver, Franco, volver al corazón de Cristo a mí me costó muchas lágrimas, claro, mucho dolor, muchos problemas. Yo casi pierdo mi matrimonio por ese estado de estar idolatrando el servicio, idolatrando los cargos, los títulos y no amando a Jesús. Casi pierdo mi familia, ¿no? Sí, iba a preguntar. Entonces, sí. Es un tema serio y a mí me costó mucho volver porque yo tenía el corazón lleno de orgullo, lleno de soberbia, era competitivo, ya estaba en un estado grave, digamos, ¿no? Por eso yo creo que en un punto exacto Dios me dijo, si sigue avanzando David, va a ser mucho más desastre de lo que ya está haciendo, ¿no? Claro. Y no sabemos qué va a pasar con su familia, con su llamado, con sus dones. Si bien los dones son irrevocables, pero hoy vemos mucha gente que está totalmente lejos de una congregación y no quiere saber nada con Dios, no quiere saber nada con la iglesia. Sigue teniendo el don, porque el don lo tiene dentro de sí, pero está totalmente inactiva, ¿no? Entonces quizás ese era mi rumbo, era mi dirección, no lo sé. Y la gracia de Dios me salió al encuentro, ¿no? Y me trajo nuevamente, pero me costó lágrimas, me costó mucho dolor, y la gente tiene que entender esto, ¿no? Que si Dios te confronta con el libro, con el mensaje del libro, que nos han llegado un montón de testimonios de que ha pasado, es porque te ama y porque quiere que vuelvas a su corazón. Sí, yo pensaba que también en ese proceso personal tuyo, ahí vos lo mencionaste, ¿no, David? También tu familia habrá sufrido en el proceso también, ¿no? De tu esposa, tus hijos, ¿no? De poder como familia también reencontrarse en esa refundación espiritual que estabas vos también como líder del hogar experimentando, atravesando, ¿no? Sí, tal cual, porque mi esposa sufrió mucho. Vos pensás que le contamos un poquito a la gente, como lo dije hace un minuto atrás, yo tenía el corazón lleno de orgullo, era una persona celosa, competitiva, envidiosa, estaba todo el tiempo compitiendo con los demás bateristas, con los demás predicadores, quería ser el mejor en todo. Y una cosa es hacer las cosas con excelencia, intentar hacerlo lo mejor posible, pero cuando ya se transforma en una competencia, en realidad los demás no competían conmigo, yo competía con ellos, ¿no? Qué loco, porque claro. El problema lo tenía yo en el corazón. Y entonces siempre me buscaba un enemigo, un rival. En vez de tener un hermano en Cristo, tenía un rival. Y todas esas cosas me comenzaron a traer grandes problemas, ¿no? Mi esposa un día me llama, me sienta y me dice que yo era un hipócrita, que como predicador yo predicaba una cosa, pero vivía otra totalmente diferente en casa, que le estaba haciendo muy mal a ella, muy mal a la familia. Como te decía al principio, ¿no? Nuestra relación familiar, matrimonial, se estaba quebrando, estaba en ruinas, estábamos perdiendo todo lo que nos había costado años construir. Y todo es por mi corazón, ¿no? Por separarme del corazón de Cristo. Entonces, insisto, es un llamado para volver y entender que más allá de lo que tengamos o lo que podamos hacer, primero que esto es un regalo de Dios y segundo que tenemos que valorar al máximo el corazón del Señor. Precioso. Lo bueno, David, es que vos también mencionás que estar cerca del corazón de Cristo te cambia. Y vos usás la comparación haciendo referencia de los discípulos Juan y Pedro. Sí. Y vos decís en una parte del libro que si uno tomara lo que es a partir del libro de los Hechos en adelante, uno los ve como unos grandes ministros, justamente autores del libro de la Biblia, escritores, con experiencias extraordinarias de poder, de milagros. Pero si uno toma solamente lo que es los evangelios, ahí ves a Pedro y a Juan más humanos, más con errores, más torpes, si querés, hablando mal y pronto. Entonces, cómo el hecho de estar cerca del corazón de Cristo también te cambia, ¿no? Sí, la Biblia dice que de hecho Juan, mirá qué loco que es este detalle, ¿no? Porque yo siempre digo que el único discípulo que estuvo a los pies de la cruz fue aquel que estuvo más cerca de su corazón, ¿no?
O sea, hay una razón, hay una explicación. Uno no puede amar la cruz si primero no ama su corazón. Y también Juan fue el discípulo que más escribió sobre el amor, ¿no? Tenemos sus 3 cartas, sus evangelios están dirigidos prácticamente y se recomiendan que lo lean personas que se convierten por primera vez, ¿no? O sea, que sus primeros pasos, mejor dicho, ¿no? En el camino del Señor. Entonces, evidentemente Juan experimentó algo que los demás no habían experimentado, ¿no? Él conocía lo profundo del corazón de Jesús y su vida fue cambiando de a poco. Fue cambiando de a poco. En los evangelios vemos un Juan que la historia cuenta que cuando Jesús llega a Samaria, los samaritanos lo rechazan porque se odiaban entre sí. Y Juan dice, bueno, vamos a orar y vamos a pedirle que caiga fuego del cielo y que los mate a todos. Vamos ¿no? a aniquilarlos. No le importaba si había niños, no le importaba si mataba a un montón de familias, si veía los cuerpos quemados. Él era un asesino. Él era discípulo y tenía una mente de asesino. Mirá cómo Dios puede cambiar las cosas, ¿no? Y cuando él tiene un encuentro con Jesús después de la resurrección y va a la cruz, en la cruz entiende muchas cosas Juan, entiende el verdadero amor, ¿no? Por eso escribe: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo, ¿no? La revelación la tiene él, ¿no? Entonces, la cercanía de estar en el corazón de Jesús no va cambiando. Y lo mismo ocurre con Pedro. Pedro niega a Jesús con 2 o 3 personas alrededor de él, con 20, 30 personas, pero después del Pentecostés se levanta y predica ante una multitud. Entonces, evidentemente hay un cambio. Y de hecho, el libro de los Hechos dice que reconocían que Pedro y Juan estuvieron cerca de Jesús, ¿no? Lo dice literalmente. Ese pasaje que es, si no es el más conocido, uno de los más de Juan, capítulo 3, versículo 16. Es increíble que el autor sea el mismo que quería eso, asesinar, orar para que venga fuego del cielo y quemar a todos. Es increíble. Pero justamente tiene que ver con eso, la transformación de adentro hacia afuera de esta persona, de Juan, de este discípulo, al estar cerca de Cristo. El corazón de Dios lo llena todo, ¿no? El corazón de Cristo lo llena todo, su amor lo llena todo, su amor lo completa todo. Pero cuando nosotros nos enfocamos más en lo que podamos hacer para Él, entonces esas cosas que parecieran ser buenas, que son buenas, comienzan a destruirlo todo, ¿no? Porque, insisto, comienza el orgullo, la soberbia, la competencia, y todas esas cosas terminan destruyéndolo todo dentro de un ministerio. Hemos visto un montón de ministerios caerse, destruirse por envidias, por celos, por competencia entre sus propios miembros y líderes. Es cierto, eso es cierto, David. Por eso vos también en el libro haces un llamado a no endurecer el corazón. Y también haces referencia, utilizás por supuesto la historia mucho de Judas, porque por supuesto es el claro ejemplo de alguien cerca físicamente de Jesús, pero lejos, ¿no? de su corazón. Y cómo hay un punto en el que Pedro también era alguien de un corazón duro, tal vez con errores, pero hay un punto en el que uno decide endurecer el corazón, que es Judas, y Pedro, aún con errores, con confrontaciones que vos mencionás en el libro, que Jesús de hecho le hace a él decide ablandar el corazón, justamente todo lo opuesto. Decide, ser alguien enseñable, claro, ¿no? Alguien, dejarse sembrar, del corazón de Cristo en su corazón. Y uno tiene que tomar una decisión. Yo tuve que tomar una decisión. Dios me había hablado, me habló muchas veces. Yo después me empecé a dar cuenta que ya me venía hablando de antes, pero yo como que me hacía el tonto, ¿viste? Como que no, esto no es para mí, no me está pasando. Pero uno tiene que tomar una decisión. En un punto uno tiene que morir a sí mismo, ¿no? Es decir, ya está, muero, renuncio a todo lo que estoy haciendo para Él. Franco, yo en un momento tuve que decir, dejo todo, o sea, todo lo que estaba haciendo lo dejo, ya no me interesa más nada, yo quiero su corazón, no quiero vivir más así, porque era una tortura vivir así. Era una tortura vivir vacío y aparentar que estaba lleno, ¿no? Era una tortura vivir de una vida totalmente carnal, con una mente que no la podía controlar, con pensamientos de todo tipo. No podía vivir más así. Yo quería tener, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, yo quería experimentarla, quería experimentar su corazón. Y creo que en un momento nosotros tenemos que tomar una decisión. El error de Judas fue abrirle su corazón al diablo, ¿viste? Capítulo Juan 13:2 dice que cuando cenaban el diablo ya había, fíjate el tiempo verbal, ya había
puesto en su corazón el propósito de entregar a Jesús. O sea, no es que Judas se levantó esa mañana de jueves, dijo, no tengo nada que hacer, hoy voy a entregar a Jesús. No. Ya venía el diablo trabajando en su corazón, ¿no? Y eso a veces pasa. Nosotros le damos tanto lugar al diablo, o mejor dicho, nos alejamos tanto del corazón de Jesús que nos acercamos demasiado al corazón del diablo, ¿no? Increíble. Entonces no podemos estar en el medio, tenemos que decidirnos, o estamos con Cristo o estamos con el diablo, o somos de Él o no somos de Él. Increíble. Tremendo. Pastor, ¿sabés que aunque no lo creas, el tiempo ha volado? Estamos no tan lejos del final del programa. Ahora en instantes, y le contamos al público, David va a tener un momento donde va a dar una conclusión, una reflexión final. Pero quiero que me digas, vos sabés, por ahí no lo viste, pero también mientras estábamos haciendo la charla, vimos imágenes tuyas en iglesias, en congregaciones, en lugares predicando, presentando el libro. Esto es así, ¿no? Sí. Mira, ahí tenemos nuevamente. Eso es en Casa de Dios, en Ballester, el lugar donde me congrego, ¿no? Claro. Sí. Eso es acá en San Martín, una iglesia acá cerquita en San Martín. Eso es en Tortuguitas, una iglesia de Tortuguitas. Así que la verdad que es una bendición. Sí, ya llevamos recorriendo 65 congregaciones presentando este libro, y tuvimos la bendición de volver en alguna de ellas que nos invitaron, por ejemplo, a predicar a una reunión de hombres, a predicar a los matrimonios, como pasó en San Juan, en Caucete, San Juan. También hemos predicado en campamento de jóvenes, en congresos juveniles, en reuniones de líderes también, ¿no? También hemos podido hacer un taller del libro en un consejo pastoral para pastores, porque es un tema muy importante. La verdad que es una bendición. Dios nos ha abierto muchas puertas. Hemos ido a Corrientes, Córdoba, San Juan, estaremos pronto en San Luis, y la verdad que es una bendición. Y no solamente acá en Argentina, el libro se está vendiendo también en Amazon en Estados Unidos. Me han llegado fotos, me han mandado fotos de que lo han comprado, ¿viste? Así que es una bendición. David. Una bendición. Impresionante. ¿Hace cuánto es que está el libro, digamos, 2024 dijiste, ¿no? Marzo de 2024, sí, está a la venta. Está a la venta, sí. tremendo. 1 año y medio casi. 1 año y medio. Y David, ¿tenés cuántos libros se han vendido hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy llevamos, yo soy bastante meticuloso, te vas a reír, ¿no? Pero llevamos 1052 libros Tremendo. vendidos. O sea, libro que vendemos, libro que lo anotamos, porque la verdad que para nosotros no son 1052 libros, son 1052 vidas bendecidas, Totalmente. 1052 corazones que tuvimos la oportunidad de ayudarlos con un granito de arena para que se acerquen un poquito más al corazón de Cristo. Tremendo, maravilloso. Ahí también estaba en placa tu teléfono, por si buenísimo. También para contactarte, también va a aparecer en placa dónde pueden conseguir el libro, ¿no? Que es Amazon y Mercado Libre. Y Mercado Libre, ¿Está bien? sí, o contactarme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook. No sé si aparece en placa o lo Sí, podemos decir. ahora ya va a aparecer, eso es cierto, tu Instagram, tu Facebook, también está en placa tu teléfono. Bueno, y por Amazon entonces y Mercado Libre, además de contactarte directamente a vos. Sí, en Argentina es mucho más fácil porque nos escriben y le mandamos el link de Mercado Libre, lo compran y se los enviamos a su domicilio, ¿no? Hemos enviado libros al interior de Buenos Aires, a Córdoba, así que los libros llegan tranquilamente como cualquier producto que se vende en esa plataforma. Claro. Sí, tal cual. Y quiero preguntarte una cosa más, Sí. no vamos a ahondar en eso porque ya lo hemos hablado, pero sé también, y le contamos a la gente, vos sos autor de otro libro. De otro libro, sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama, David? El segundo libro se llama Lejos de la Cruz. No estamos haciendo muchas entrevistas ni difundiéndolo mucho. Sí, ya lo hemos presentado, por ejemplo, en 7 congregaciones. De esas 65 congregaciones que hemos visitado, en 5 o 6, creo que de ellas, hemos vuelto a presentar el segundo libro. Ya me conocen como autor, como predicador, y ha sido una bendición. Así que creemos que el año que viene vamos a dedicarnos un poquito más al segundo libro, ¿no? El libro se llama Lejos de la Cruz y nace específicamente de esa historia, ¿no? Que Juan es el único discípulo que estuvo cerca del corazón de Jesús y estuvo a los pies de la cruz. Entonces es como que hay una conexión, ¿no? Del discípulo que más se acercó, fue el que estuvo a los pies de la cruz.
Extraordinario, David. Claramente Dios te ha dado mensajes. Para un próximo programa, ¿no? Sí, tal cual. Ya tenemos en mente otro siguiente programa para ese libro, pero claramente Dios te ha dado mensajes, como decías vos, te ha dado el don, el talento para eso, para escribir, para trasladar mensajes a las personas, ¿no? Para bendecir vidas. Así que también me has mencionado por arriba que hay otros libros en tu cabeza. Sí, están las ideas. Que están ahí. Sí. Así que, bueno, nada. David, realmente agradecerte no, por haber venido. Un placer conocerte, un gusto realmente. Agradecerte por el libro. De verdad que también yo me sentí reflejado, identificado en una etapa de mi vida y creo que va a ser de mucha bendición, muy edificante, muy inspirador para muchas personas. Así que gracias, David, nuevamente. En serio. No, mil gracias, lo disfruté un montón, el tiempo pasa volando. Volando. Es un tema apasionante. Si Totalmente. la gente disfrutó y recibió algo de esta charla, cuando compre el libro y lo pueda leer, la verdad que el libro es totalmente enriquecedor y el tema sigue, es mucho más amplio, ¿no? Pero te agradezco, Franco, de verdad. Muchas gracias por recibirme, por estos minutos que me dedicás. Fue una bendición de Dios, es una bendición de Dios conocerte. Y bueno, gracias también por tu amistad que me estás brindando, que está comenzando. Y creemos que esto va a durar para rato, hasta que nos vayamos al cielo. Así es. Y seguramente nos veremos en un próximo programa. Totalmente. David, un placer, gracias. Esa es tu cámara. Ustedes, damas y caballeros, quedan con David González. Sí, quería de alguna manera cerrar este programa contándote una historia que está en Lucas capítulo 14, versículo 26. Ahí Jesús, a quien lo seguían una multitud de personas, él tenía muchos seguidores. Él allí en esa historia cuenta que se da vuelta y le dice a sus seguidores que si alguno de ellos querían seguirlo a él, ser su discípulo, debían dejar de lado a su familia, a sus padres, a su madre, a sus amigos, a sus hermanas, a sus hermanos y amarlo mucho más a él, ¿no? Nunca dijo que no había que amar a la familia, sino que había que amarlo mucho más a él que a la familia, ¿no? Pero lo sorprendente de ese texto es que de alguna manera Jesús se da cuenta que eso va a ocurrir, que va a haber gente que lo ame mucho más a él que a su familia, pero no alcanzaba con lo que él estaba pidiendo, ¿no? Entonces Jesús dice, el texto de Lucas 14, 26, que nuevamente se da vuelta ante la multitud y le dice a la multitud que si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más a mí que a su propia vida, ¿no? Y creo que de eso se trata el Evangelio, de eso se trata el servicio, de servir a Dios. De eso se trata de ser un ministro, de ser un pastor, un predicador, un músico, un cantante, un líder. Se trata de amarlo mucho más a Jesús que a nosotros mismos, ¿no? Y amar su corazón y no dejar que nada de lo que hagamos para Él pueda arruinar esa relación personal y tan maravillosa que tenemos con Él. Así que te invito, te animo a que pienses ahí en tu casa, en tu hogar, a quién estás amando más. Si estás amando más tu propio corazón o estás amando el corazón de Jesús. Que Dios te bendiga mucho. Bien, y muchísimas gracias a todos ustedes que han estado del otro lado acompañándonos en este programa. No olviden suscribirse al canal de YouTube Franco Balcaza y seguir toda la programación de GP Televisión 889 de Luis Greco Producciones. Amigos, señores y señores, gracias de verdad. Ha sido un placer. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Estás aquí.